Hoy estamos recogiendo las olivas porque cada 2 años la Asociación de los Molinos de la Fueva, conjuntamente con la Asociación Cultural Castillo de Troncedo, venimos realizando una molienda tradicional una vez recuperado el molino de Troncedo, que bueno, la administración nos hizo una mano, pero nosotros contribuimos a mantenerlo y a dejarlo en condiciones para poder moler. Aquí suele venir mucha gente a colaborar porque aparte de que realizamos un trabajo que tenemos que hacer, que es recoger las olivas, pues es un día que lo hacemos lúdico-cultural también. Lo primero que hay que hacer es recoger la oliva al estilo tradicional, como se está viendo, que es con la mantada que le decimos aquí. Hoy las mantas son de plástico y son mandriles que son mucho más cómodos de trabajar. Antes se utilizaba la manta de borrons, que le decimos, la manta de cáñamo, que era mucho más pesada y había que utilizar muchas más mantas. Lo que sí que tenemos que hacer es hacerlo al estilo tradicional, con los perchones y la percha, con los palos. Las perchas son para tirar desde abajo y los perchones los utilizamos para los que subimos arriba, para tirar por arriba, y hay que hacer un equilibrio porque tienes las dos manos ocupadas con el palo, entonces tienes que sujetarte con los pies. No van a cundir mucho, pero a base de kilos aún haremos aceite. Sí. Y aunque nada más sea para la demostración, pues conseguiremos sacar el aceite. No, claro. Primero cortemos las que están mantadas. Que si cortan las que no están mantadas. Pues oye, que había que coger todas las que salen fuera de la manta. Y eso en mi pueblo decían coger a uña. Salas altas. Oye, Dora, yo creo que ya podéis levantar las mantas por ahí, ¿eh? Venga, ya se puede ir echando. Escucha, la cosa es, estas mantas más recias, las verdes y las negras, para pegaos, para lo que es la espuenda, y las más finas para el plano. Ahora estamos levantando las mantas porque hemos terminado de coger arriba y ahora veremos cómo se hace. Lo primero que hay que hacer es amontonarlas todas y a mano se tría la rama, la hoja no, pero la rama por lo menos para llenar los sacos para que no estorbe. Dejamos las olivas solo con las hojas. Esto se hace de la siguiente manera, mira. No, así no. Ahora nos enseña, espera. Lo haremos mucho más rápido. Se pone así. Espera, José Luis, que te piso. No me levantéis, no me levantéis. Ah, ya te entiendo, ya, que lo que pasa por ir, ¿verdad? En la mano se te queda en las manos se te queda esto, sí. Las 4 olivas que pueden quedar no merece la pena el tiempo, porque el tiempo del invierno para coger olivas es muy limitado. Este año porque no llueve, pero hay años que te empieza a llover y a nevar y tienes que correr porque te pillan las olivas. Entonces, aquí lo que hace falta ahora es un saco ya, que lo que normalmente se viene haciendo con esto, y depende mucho de si caen bien o si caen mal, o la forma de tirar, porque el tirar la oliva se trata de peinar la olivera. Y lo que se procura siempre, mi abuelo me había dicho, de procurar de no romper carrazos. Estos se llaman carrazos. De no romper carrazos porque es en el carrazo donde se cría la oliva el año que viene. Pero bueno, no pasa nada, porque estas oliveras hay que podarlas y lo haremos este año. Ahora ya se puede poner el saco. Ahí, mira José Luis, estas de aquí no las esgarrapes, estas déjalas. ¿Sabes por qué? Porque hacen de puente para la otra. Si las desgarrapas, cada vez tienes que hacer un puente. Y así no hay que poner ni cubos ni nada. Todo va todo. No, si otras veces levantábamos la misma manta y Sí, al final. Lo pondremos aquí al lado. Sí, detrás. No dile. Aquí se queda. Quieto, parado ahí. Esta es la manta que ahora no se utiliza y se utilizaba antes, se llamaba la manta de borrons, porque está hecha con cáñamo, con el cáñamo lo más vasto lo utilizaban para hacer mantas de coger olivas, ¿eh? Era un tejido y se vendían estas mantas, pero son muy pesadas y el problema fundamental es que cuando se mojan en invierno, que llueve o nieva encima, luego no hay quien las mueva. Aparte de que ocupan muy poco espacio, pero se utilizaban sobre todo en los troncos de las oliveras como esta, en la que hay 2 troncos, pues en medio se ponía esta y se utilizaba para recoger todas las olivas encima de la mantada, y aquí se trían mucho mejor, porque aquí es un tacto más suave, ¿eh? Para triar las olivas. Atendemos el medio para que ocupen un espacio que las otras mantas no pueden ocupar, y a la vez, cuando levantemos la mantada,
echaremos todas las olivas aquí para triarlas y ponerlas en el saco. Pero se pueden coger a mano, ¿eh? Hay mucha gente por abajo a cogerlas del suelo. Parece que vayamos a destajo aquí, ¿eh? Que no sé qué comida esperamos. Bueno, ala, miraremos las rametas un poquito y ala. Sotobalas primero, ¿no? Que se quede la rama arriba. Estas las ponemos en un saco también. Luego en el molino, como las pasamos Sí, por el colgador, el ha dicho Mario que colgador. ya... Sí. Hace ya algunos años que los aceiteros de nuestra tierra recogen las olivas, cualquiera que sea su variedad, a finales de noviembre o, como muy tarde, a primeros del mes de diciembre. En este caso, las olivas quedarán almacenadas durante unas semanas hasta llevarlas para su molturación y prensado en la fiesta del aceite. El día 8 de diciembre, aprovechando que muchas familias regresan a los pueblos y aldeas de La Fueva con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, en el Molino de Troncedo se va a celebrar la Fiesta del Aceite. Todo está preparado para recibir a las cerca de 200 personas que se han apuntado para ver cómo se elabora el aceite de oliva, mediante el proceso tradicional que comienza por la separación de los frutos y las hojas. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar las olivas, lo que antes se decía aventar. ¿Por qué se hacía? Porque se utilizaba un aparato de madera con unas estrías para que cayera la oliva, bajara hasta el final del aventador y la hoja va cayendo por su propio, pues que va colando por los agujeros y se va triando lo que es la hoja de la oliva. Vamos a dejar la oliva completamente limpia porque la hoja, dicen los abuelos, que le da mal sabor al aceite. Si pasa mucha hoja, el aceite es mucho más, como más amargo, le da amargura. Y lo que dejaremos será, en este caso, perfectamente limpias porque utilizamos 2 aventadores y en poco rato lo haremos. A ver, que lo lleve alguien. Estas olivas las pondremos a lo del fuego antes de la molienda porque calientes, primero, se muelen mucho mejor y además el aceite sale más fácil porque está mucho más líquido, está menos denso el aceite interior de la oliva. En el año 52 se hizo este local, bueno, más bien en el 51. Se hizo este local y estuvo hasta el 52. Y en el 52 compramos la prensa, que la compramos en Casa Pascau de Nate. Y después el ruejo lo trajimos del pueblo de Montarnero, de un pueblo que creo que ya no existe, está allí a las orillas del pantano del Grado. La primera parte del proceso se desarrolla en la zona de molturación. Como se trata de una fiesta para divulgar este proceso productivo tradicional, todo el que quiera puede participar y disfrutar de la jornada. El proceso de molturación de las olivas es muy sencillo. Los frutos se vierten en una tolva de la que van saliendo dosificadamente. ¿Estamos? Una pieza de hierro en forma de media luna las coloca ordenadamente en línea justo en el centro del recorrido circular de la muela, que con su peso las tritura mezclando la parte carnosa con el casco desmenuzado. La pasta resultante, que se va amontonando en un canalillo externo, es arrastrada por una pala hasta depositarla en la pila de almacenamiento. Pero aquí había 2 personas encargadas y trabajaban 12 horas cada uno y lo demás pues lo hacíamos los de casa. Veníamos con las mulas y nos juntábamos aquí 2 o 3 y nos ayudábamos con las casas vecinas. Pues una vez había pasado lo de las casas vecinas, pues ya empezaba otro turno en otra casa y se ayudaban con ellos también. Que cuando tirábamos aquí con las mulas,
Pues eso, las parábamos a mitad de la molienda, por ejemplo, las parábamos, les dabas un par de tajadas de pan con vino y azúcar y después tiraban un rato como locas, tú. A ver, vamos a parar el pie ahora mismo, vamos a empezar a poner la pasta en las espuertas y hacer el castillo, la torre de lo que se llama parar un pie de olivas. Una vez que hay pasta suficiente en la pila, ya se puede empezar a parar la prensa. Este trabajo consiste en llenar una a una las espuertas con la pasta resultante. Sí, hay que tener el agujero, que más ya va a poner el agujero. ¿Es mucho esto? ¿Mucho? No, más o menos así, ¿no? ¿Qué has echado? ¿Medio? Pues casi un cubo. No sé, en kilos no lo sé, pero debe haber 6 kilos, 5 kilos. El proceso de molturación no puede detenerse, pues se necesita mucha pasta para llenar todas las espuertas que formarán la torre. Hay que hacerlas. Sale un poco por ¿O echamos agua o no echamos agua? Sí, un poco sí, un poco sí. No eches Está mucho. muy frío esto, ¿eh? Poca cosa. No, échale un poquito, es que está helado. Poco a poco, ya se calentará ya. Caliente de cojones, ¿eh? Vale. Bueno, el agua caliente, aquí ahora en este momento se carece un poco de agua caliente. Entonces empleaban más agua caliente porque tenían un bidón de 200 litros y aquel bidón de 200 litros se empleaba en cada parada. En cada parada porque eso era para escaldar Para que saliera el aceite orujo. mejor. La pasta debe extenderse uniformemente sobre las espuertas, de tal modo que al apilarse una sobre otra, mantengan una forma cilíndrica perfecta. Del mundo mundial. ¿Quieres que le eche yo? Que igual tengo más sitio. Nomás un poco, ¿eh? Nomás a temperar un poco. Vale, Luego no se nos desmadre. Esto es grasa, ¿no? Al final es grasa. Entonces la grasa, si está muy fría, no se queda condensada, ¿me entiendes? Hay que atemperar un poco. No se puede echar mucho porque entonces se nos desparrama, se nos iría la prensada. Pero se echa un poco para temperar. Darle un poco de temperatura al aceite. Bueno, va todo en marcha, pero tenemos un pequeño retraso porque el burro no da suficientes caballos de vapor y se nos cansa. Entonces tenemos que intentar ayudarle. Es lo que nos está bloqueando, pero lo demás marcha muy bien. Cada 4 horas hacíamos una parada y esto duraba pues más o menos pues mes y medio, una cosa así, porque antes se cogían bastantes olivas y se hacía bastante aceite aquí. 6 paradas cada día. Hoy para hacer una parada va a ir justo y entonces hacíamos 6 paradas cada día, que trabajábamos de valiente. Toda la noche. O sea, trabajábamos las 24 horas. Cada 4 horas hacíamos un pie. Entonces traíamos las mulas de casa para moler la molienda y día y noche trabajando aquí, parando los pies y sacando el aceite. Y más o menos las casas íbamos a turno. Un año empezaban por Casa Torretas y el otro año empezaban por Casa Viu. Esta pasta es una pasta que le falta mucho moler. Las máquinas actuales lo muelen, el molino lo muelen muchísimo más, queda en una harina. Que moliendo con este sistema, como no queda bien molido el hueso, a la hora de la prensada deja espacios entre hueso y hueso, que hay trozos gordos, deja espacios que ahí se queda el aceite. O sea, sacaremos la mitad del aceite que tienen estas olivas, seguro. Los asistentes a la fiesta ya están impacientes por probar el aceite recién exprimido, por lo que los organizadores dejan de llenar más espuertas y proceden al prensado. Cuando empieza a hacer presión, lo que hace es hacer fuerza hacia arriba, hacia el tejado, empiezan a crujir todas las maderas. Pero además que asusta un poco, casi, ¿sabes?
16 de diciembre del año 52 se puso en marcha. Y entonces la segunda parada que se hizo, se levantó la prensa de todo. Se rompieron las pilas, se levantó la prensa, se rompieron las pilas, se rompió todo. Y hubo que hacerla de nuevo otra vez y después se puso en marcha el día 6 de enero del año 53. Y desde entonces ya había funcionado hasta el año 64, que nosotros fuimos los últimos de hacer aquí las olivas, que aquellas olivas ya no eran de Troncedo, porque se habían helado las oliveras todas y aquellas olivas ya no fueron de Troncedo. Bajaba el aceite a la pila y de la una pila bajaba al otro. De la una pila pasaba a la otra. Entonces cogíamos el aceite en la segunda pila y hacíamos la tría en la primera y acogíamos el aceite. Aquello era pues como si fuera aceite virgen. Pero ir parando de vez en cuando, ¿eh? De vez en cuando paráis. Que libere presión y se lo vuelve a meter otra vez. Cuando ya no podemos darle más, apretar más con esto, porque ya no podemos darle vueltas al volante, tiene una marcha más corta, como los coches. Entonces la cambiamos y con más facilidad hace más presión. ¿Ves? Aquí desbloqueamos y ellos tienen que empujar el volante. Ahora. Más, ahí. Un poco menos. ¿Ves? Un poco más. Un poco más. Ahí, quietos. ¿Ves? Y ahora está cambiando. Y ahora el giro va al contrario. Tenéis que ir al contrario, casi levantáis. En el proceso del prensado, la pasta suelta toda su parte líquida, de aceite mezclado con el alpechín o morcheta, que se separa en las pilas debido a la mayor densidad que tiene el aceite sobre el agua. El aceite virgen, el zumo de oliva, que es la primera aceite, la primera prensada, para que con las tostadas de pan se hagan todos los invitados tostadas de pan con ajo, y ese es el primer aceite. El agua se queda abajo y va elevando el nivel de la pila, el aceite flota por arriba, pero claro, como es muy reciente salida, pues está un poco mezclada todavía. Pero bueno, esto es el zumo de oliva. Ya vale, esto ya vale. El problema de hoy es que se nos ha hecho un poco tarde y vamos un poco precipitados, pero esto, 10 minutos, queda el aceite clarísimo. Pero bueno, como todo el mundo sabe, esto es zumo de oliva, vuelvo a insistir, y lo demás todo higiénico, no hay problema. Porque son las 12 y hay hambre, y hay que comerse las tostadas. Ahora estamos disparando, desmontando, ¿no? Quitaremos todas las puertas fuera y luego la volveremos a poner echando agua caliente. Para darle más temperatura para que salga mejor, porque si no la grasa se queda pegada ahí. Y así que estaba apretada la pasta una vez, entonces levantaban la prensa y deshacían el pie y entonces escaldaban. Era cuando escaldaban y salía la segunda parte del aceite, que dice que el aceite escaldado que era mejor que el que salía la primera vez. Entonces quedaba más seco. El orujo. El orujo, que le decíamos el cospillo. El cospillo se llamaba. Que se usaba para los animales, para el engorde. No se tiraba nada. Un puñado, una lata en cada caldereta para los de engordar, que esos les daban siempre cosas mejores. Se llamaban las morcas. Bueno, esa agua la hervían con sosa y podía hacerse jabón. Lo que pasa que no salía mucha cantidad de jabón, ¿eh? Quedaba algo de aceite, pero ya lo quedaba mejor se bastante. ponía grasa de cerdo rancia que tenían por casa, la ponían allí, la hervían, la deshacían todo y luego hacían el jabón. La más sucia, que era mitad agua y mitad aceite negra, morquetas le llamábamos. Y se juntaba con sosa y hacían el jabón casero ese. ¿Pero traéis más aquí o no? Esto lo que nos hacían nosotros cuando éramos críos, nos daban el pan tostado y untábamos en la pila directamente. Entonces, estos se llaman los remojones, o los remollones que se llamaban entonces en el dialecto nuestro, ¿no? Estos son los remojones. Antiguamente se hacía en la pila, ahora somos más finos, pero bueno.
Antiguamente se hacía aquí. Ah, Patín. Venga, píllala. Claro. Este va tu padre. Más. ¿Qué cosa más espesa? Tú me dirás que no veo nada. El embudo es para las de cristal pequeñas. Ya, ¿sabes? pero para la grande sí, también es verdad. Es para rellenar aquellas, ya está. A ver, espera, que lo ponemos encima de este. Sí, Así. ¿Se han llevado un embudo de aquí? Se la habrán llevado para adentro. Aunque quede un poco no pasa nada. Está denso esto, ¿eh? La degustación del aceite de la primera prensada y un menú campestre para todos aquellos que han asistido a la fiesta del aceite cierran la actividad de esta jornada en Troncedo. Además, los organizadores ponen a disposición del público la posibilidad de poder adquirir una pequeña botella de este exquisito líquido como recuerdo de este proceso productivo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.